La pesca deportiva tiene infinidad de variantes y facetas que hacen de cada técnica, de cada modalidad, una especialidad diferente. Que va, la tengo. ¡Oh, qué bicho, Pepe! Dentro de esa enorme variedad, truchas y salmones constituyen, desde antiguo, una categoría diferenciada por cuestiones como las técnicas empleadas para su captura, los lugares donde se encuentran, su comportamiento o incluso su valor gastronómico. Los salmónidos son originarios del hemisferio norte, aunque se han extendido de forma natural o mediante la intervención humana por casi todo el mundo. En la península ibérica solo se encuentran dos especies autóctonas, el salmón atlántico y la trucha común. De esta última podemos encontrar tanto la forma típica de río como el reo que, al igual que el salmón, pasa una etapa de su vida en el mar. La introducción de la trucha arcoíris, y en menor medida y con distinta suerte, de otras especies como el hucho, el salvelino o el tímalo, han ampliado el horizonte de miembros de esta familia que podemos pescar en España. Dichas introducciones, llevadas a cabo casi todas ellas en diferentes fechas de la pasada centuria por la Administración, obedecían al enorme valor deportivo que ofrecen los salmónidos, unido al paulatino declive de las poblaciones autóctonas, declive que se aceleró durante la segunda mitad del siglo XX. Con el paso del tiempo, la llegada de esas nuevas especies apenas ha pasado de ser una mera anécdota, no prosperando sus poblaciones o quedando relegadas a puntos muy concretos de nuestros cursos fluviales, excepción hecha de la trucha arcoíris que, merced a las piscifactorías y los cotos intensivos, puede depararnos divertidas jornadas en ríos de casi todas nuestras comunidades. De nuestros dos salmónidos autóctonos, es la trucha común el más extendido. Llegó a estar presente en gran parte de las zonas de aguas frías y bien oxigenadas de nuestros ríos, pero la pesca incontrolada, y en mayor medida, la contaminación y degradación del medio, la hicieron desaparecer de muchos de ellos o quedar confinada a las cabeceras de otros. Hoy sigue estando seriamente amenazada en muchas áreas, si bien las políticas de eliminación de vertidos, conservación del medio y la concienciación de los pescadores están comenzando a dar sus frutos. Además de la calidad del agua, otro factor determinante para la trucha es la temperatura. Por ello, mientras en el tercio norte de la península se encuentra incluso en los tramos bajos de los ríos, en la mitad sur solo es posible encontrarla en algunas zonas de montaña, cerca de los nacimientos, donde el fuerte calor estival es menos intenso y las turbulencias favorecen la oxigenación. Si bien los ejemplares de buen tamaño se alimentan también de alevines, incluidos los de su propia especie, su dieta habitual la integran aquellos insectos cuyo ciclo vital se desarrolla todo o en parte en el agua, pero sin desdeñar aquellos otros que ocasionalmente son arrastrados a ella por el viento o la lluvia. Esa forma de alimentación, acechando los insectos que se posan o caen en la superficie o rebuscando sus larvas cerca del fondo, ha condicionado las técnicas con las que se pesca, técnicas que han evolucionado considerablemente con el paso del tiempo, pues no solo los materiales han sufrido cambios muy considerables, sino que también la mentalidad del pescador se ha transformado, buscando lances más deportivos antes que llenar la cesta. Así, la pesca de truchas con lombriz, masilla u otros cebos naturales, considerada menos deportiva, es cada vez menos practicada e incluso está vedada en numerosos cotos,
en favor del empleo de señuelos artificiales y cada vez más de la pesca sin muerte. Los señuelos imitando insectos se empleaban hace ya varios siglos, como lo refleja el llamado Manuscrito de Astorga, publicado en 1624 y que detalla la forma de confeccionar las imitaciones más efectivas para los distintos meses del año. La manera más simple de pescar a mosca no ha variado mucho desde entonces: anudar una o más artificiales al extremo de una caña mediante un fino sedal, sin emplear carretes ni ningún otro aditamento. Escoger la imitación que mejor represente a los insectos que las truchas están comiendo en ese preciso instante y presentarlas de la forma más natural posible es todo un arte. Esta técnica se sigue empleando hoy día en algunas comarcas leonesas y otras provincias norteñas para pescar en arroyos y ríos estrechos con abundante vegetación, donde cualquier tipo de lanzado presenta gran dificultad. Para pescar así, hoy se han sustituido las largas cañas de bambú o de otros materiales más pesados por las modernas extensibles de compuestos de carbono, ligeras y manejables a pesar de su envergadura, que puede llegar a los 7 u 8 metros. Esa longitud permite alcanzar con facilidad la orilla opuesta y situar la mosca en todos los lugares donde se suele apostar la trucha. A falta de carrete y línea que recoger, la captura se completa plegando los sucesivos tramos de caña hasta poder sujetar el bajo o tanza para sacar la trucha sin arrastrarla. Cuando las circunstancias requerían alcanzar distancias más largas que las que permitían esas cañas, se empleaban otras más cortas pero dotadas de una sencilla bobina que almacenaba línea suficiente y en la que se montaban rudimentarios aparejos con varias moscas que finalizaban en un flotador lastrado o bulto. Más tarde se le añadirían 2 quitavueltas y se mejoraría con un indicador de línea. Era una solución práctica y efectiva al problema de lanzar a cierta distancia y con precisión unos señuelos tan livianos como son las moscas. En la actualidad, el bulldog más utilizado es una boya hueca, generalmente esférica, con orificios para llenarla con más o menos agua. De esta forma, se puede variar en pocos segundos el peso del conjunto sin necesidad de cambiar ningún elemento. El aparejo típico consta de 3 a 6 moscas ahogadas, es decir, que nadan bajo la superficie, situadas antes del bulldog, más otra, que se denomina rastro, anudada a este y que suele ser una ninfa. Las primeras están colocadas en codales de longitud igual o decreciente hasta llegar al bulldog. Las longitudes varían en función del lugar en el que se vaya a pescar, pero unas medidas orientativas pueden oscilar entre 9 y 7 centímetros para la primera, llamada bailarina, y entre 6 y 4 para la más cercana al flotador. Otra forma de montarlas es situar el bulldog antes del puente con las artificiales, que en este caso suelen ser todas ninfas. Hay que tener en cuenta que en la actualidad las legislaciones de muchas comunidades autónomas limitan el número de moscas que se pueden situar en el aparejo. En lo que respecta al resto del equipo, no se requieren características muy específicas. Dado que el conjunto de bulldog y moscas no es muy pesado y que las distancias a las que hay que lanzar no son muy largas, una caña ligera, de acción parabólica y con una potencia de 8 a 35 o 40 gramos, provista de un número suficiente de anillas, puede ser la ideal, aunque habrá otras muchas que cumplan satisfactoriamente su cometido. Su longitud estará en función de la cantidad de moscas que se monten en el aparejo y del tipo de ríos en los que se suela pescar.
Como quiera que lo más habitual hoy día es que solo se permita la pesca de truchas con un máximo de 3 imitaciones, cañas de entre 1,60 y 2,40 metros son adecuadas para la mayoría de los ríos. Tampoco el carrete ha de ser específico, siendo válido cualquiera de los de bobina fija, ya sea abierta o cerrada, que se emplee en otras modalidades de lance ligero. Sí precisan mayor atención las líneas, que han de ser de buena calidad, sin memoria y de pequeño diámetro, de 0,18 a 0,25 para la principal, según el tamaño de las capturas potenciales, y con bajos en consonancia con aquella, 0,15 a 0,20. Los codales atados a cada una de las moscas suelen ser de hilo más rígido para que se separen de la línea principal, evitando así los enredos, aunque hay quien lo prefiere muy fino, para que pase más desapercibido. Técnicamente no presenta gran dificultad. Incluso en bastantes ocasiones la trucha se clava sola por acción del peso del propio bulldog. El secreto está más en la precisión del lanzado y sobre todo en la adecuada elección y confección del aparejo, que debe ser arrastrado con naturalidad por la corriente. El perfeccionamiento de cañas y sobre todo de carretes permitió utilizar nuevos señuelos artificiales como la cucharilla, que pronto ocupó un lugar destacado. Postergada en la pesca de otras especies, la cucharilla sigue siendo muy empleada en la pesca de truchas, tanto en las arcoíris como en las desconfiadas y recelosas comunes. Manejarla bien en ríos de montaña no es tarea fácil. Allí lo más apropiado suele ser pescar ascendiendo el río, con lo que hay que recoger lo suficientemente rápido como para que la pala gire sin ser arrastrada por la corriente, pero no tanto que la trucha desista de perseguirla. Las zonas bajo las caídas de agua suelen ser lugares no exentos de dificultad, pero idóneos para buscar a las pintonas con este señuelo. En los cotos de pesca sin muerte es preceptivo que la cucharilla solo tenga un anzuelo simple y sin arponcillo, por lo que, si no las encontramos así en el mercado, habrá que cortar 2 brazos del anzuelo triple o potera y limar el restante. Hay una gran variedad de combinaciones de colores, pero plateadas o doradas con puntos rojos y plateadas con puntos negros o azules son las que más se utilizan, aunque otras muchas, como las negras con puntos amarillos, son igualmente efectivas. En lo que respecta al tamaño, las del número 2 son quizá las más adecuadas, aunque también se emplean más pequeñas. Otras mayores están reservadas a lagos y tramos de aguas lentas donde busquemos grandes ejemplares. Las cucharillas, por su forma y el movimiento rectilíneo y uniforme que hay que imprimirles, pertenecen a ese tipo de señuelos que no imitan a ninguna posible presa de la trucha. Hay, por el contrario, otro grupo que sí trata de representarlas lo más fidedignamente posible. Dentro de este se encuentran los peces artificiales. Se emplean en menor medida que aquellas, en especial con las truchas autóctonas, aunque en los cotos intensivos ofrecen espectaculares resultados. Los hay de multitud de diseños y colores diferentes, desde los que se asemejan casi a la perfección a los alevines de las especies que se encuentran en estos ríos, hasta los que presentan una librea brillante y exótica, pero que provocan igualmente el ataque de las combativas arcoíris. La muñeca y la puntera de la caña juegan aquí un papel esencial a la hora de imprimirle movimientos irregulares
que le hagan parecer un pececillo con problemas. Dentro de las modalidades de lance también se emplean los llamados streamers plomados. Se trata de señuelos que, aunque por el modo y materiales con que se fabrican, se catalogan junto a las moscas, no tratan de imitar a ninguna, sino que basan su efectividad en sus formas y colores más o menos llamativos. Para poder lanzarlos es necesario añadirles algo de peso. En este caso el pescador coloca dos pequeños plomos esféricos en la línea, a unos 15 o 20 centímetros, lo que en otras modalidades se conoce como montaje Carolina. La variedad de streamers es tan amplia como la imaginación del pescador, y bien presentados pueden ser muy eficientes, si bien por lo general su empleo se circunscribe a los cotos intensivos. Pero si hay una modalidad que identifica a la pesca de salmónidos en general y a la de truchas en particular, esa es sin duda la popularmente conocida como pesca con cola de rata. Sus pausados lances, la dificultad intrínseca de la técnica y la mayor complejidad del equipo no la hacen la más adecuada para aquellos que solo pretenden llenar la cesta. Por ello, está considerada como una de las modalidades más deportivas de cuantas se puedan practicar. Todo esto, junto con la impresionante belleza de los lugares donde se practica, ha motivado un espectacular aumento de aficionados a ella. El equipo necesario, aunque ha evolucionado considerablemente en los últimos años gracias a la incorporación de nuevos materiales, sigue siendo en esencia el mismo que en sus orígenes. Todos sus elementos fundamentales, cañas, carretes, líneas, señuelos y la mayor parte de los complementos están diseñados específicamente para ella. Conocer cada una de las partes, sus características, las formas de montarlas, es aquí, si cabe, más importante que en otras modalidades. Vamos a empezar un poco a configurar y a explicar lo que consiste el material de pesca mosca básico. Esto, como todo, cada uno luego puede irlo aumentando a medida que su afición pues vaya creciendo, y vamos a explicar así un poco por encima lo necesario para meterse en el río y disfrutar pues de esa pesca que tanto nos apasiona y que me apasiona, como es la pesca mosca. Empezaremos por las cañas. Este tipo de cañas, pues bueno, pues hay de diversas clases, de diversos tipos y de diversas acciones. Aquí, pues bueno, he traído 4 modelos, desde una caña de 6 pies hasta una caña de 8 pies y medio, tamaño ideal para empezar a pescar a mosca, como puede ser esta, 8 pies y medio para línea 3, 3-4, cañas de viaje de 4 tramos, específicas que nos ocupan poco espacio, y la facilidad y la movilidad que nos confieren pues a la hora de movernos cuando nos desplazamos. También tenemos, a mí personalmente me gusta mucho pescar con cañas de bambú refundido. Aquí os muestro una caña elaborada y montada por mí, de bambú, una caña muy pequeñita, de línea 1-2, y es de 6 pies. Está diseñada para pescar en pequeños arroyitos y ríos de montaña, ¿no? Una vez que hemos visto las cañas, el complemento de la caña es el carrete, como todos sabéis. Carrete lo hay de diversos tipos en el mercado, lo mismo que cañas, que hay muchísimas gamas, de gama básica, gama media, pues carretes tenemos lo mismo. Carretes de gama baja, como puede ser estos de grafito, compósite y mezcla de aluminio, carretes de gama media, hasta carretes pues de gama alta, como pueden ser estos ya montados en tres ejes. La configuración de un carrete, cuando lo adquirimos en el mercado, pues la manera de montarlo hasta donde al final pues atamos nuestra mosca, pues parte de
enrollar primero en el carrete lo que se llama backing, que es un hilo sintético, sobre el cual pues atamos nuestra línea. La función del backing, llamémosle que es una especie de hilo de reserva, puesto que la línea de pesca mosca mide 21 metros, más o menos una medida estándar aproximadamente. Si, en el hipotético caso de que un pez pues bueno, nos saque toda esa línea, siempre tendremos hilo de reserva para poder pues bueno, pues darle las posibilidades de lucha y de trabajar con el pez. A continuación del backing, pues montamos la línea. En este caso hemos montado una línea sintética que está anudada a continuación del backing. ¿Veis? Ya el relleno ya queda mucho más complejo, ¿no? A partir de aquí, pues vamos a montar lo que se llama el bajo de línea, que puede ser trenzado hueco o bien en monofilamento. El bajo trenzado, que puede tener un diámetro constante o, como suele ser habitual, decreciente, se puede unir a la línea mediante los kits de sujeción que vienen incluidos, con pegamento de cianocrilato o anudándolo con seda de montaje, sistema que ofrece menos resistencia al paso por la anilla de la puntera. Este sistema se puede usar también en el caso de emplear líneas de seda. A continuación de aquí, pues vamos configurando el perfil de lo que sería el bajo ya de la línea hasta su terminal, que en este caso es un 12, empieza en un 22 aproximadamente, anudado, en nudo de barril, en tramitos cortos, hasta pues el terminal donde ataríamos la mosca. Esto va un poco en configuración, el montar el bajo de línea con el tipo de línea que utilicemos. A mayor línea más fina, como en este caso una línea de seda, pues los terminales son mucho más finos. Que vamos a pescar pues con líneas más gruesas, como puede ser, por ejemplo, en este caso la que os muestro, una línea de salmón o una línea para el black bass, pues los bajos de línea son completamente distintos. Son monofilamentos en lugar de trenzados huecos, y que bueno, que en sus terminales pues donde van atadas pues una mosca de este tipo, mosca atractora. Cuando nuestro objetivo sea pescar truchas comunes salvajes, las imitaciones serán mucho más discretas y semejantes a las naturales que encontremos en el río el día que estemos pescando. Ahí reside uno de los grandes dilemas que encuentran la mayor parte de los que se están iniciando. ¿Qué mosca debo montar? Aunque ayuda enormemente, no es necesario tener grandes conocimientos de entomología para practicar la pesca a mosca. Basta con ser observador y prestar atención a cuanto sucede en el río, tanto bajo su superficie como sobre ella. Así podremos advertir que, en determinados momentos, nubes de lo que a primera vista parecen vulgares mosquitos emergen del agua o la sobrevuelan y se posan en ella para depositar sus huevos. Son instantes en los que las truchas se muestran especialmente activas. Montar entonces una buena imitación de ese insecto en particular será una de las claves para el éxito, aunque no la única. La otra clave esencial es colocar esa mosca en el lugar idóneo. Por la posición de sus ojos y el reflejo que produce la superficie del agua, la trucha solo puede ver con claridad un área limitada de esta. Es lo que se conoce como ventana. La precisión en el lanzado de estos minúsculos señuelos es, por tanto, muy importante.